En esta mañana continuamos nuestra serie hablando acerca de para bien de mi alma. Y vamos a hablar sobre la voluntad de Dios. Colosenses 1:9, puede ir buscando en su Biblia. Colosenses 1:9, la voluntad de Dios. Hablaremos en esta mañana. Buscar siempre hacer la voluntad de Dios en cada cosa que hacemos. ¿Cómo suena esto para usted? Buscar hacer la voluntad de Dios en cada cosa que hacemos. Y tal vez usted me diga, pastor, es bien difícil hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces hay deseos que tenemos y hay cosas que queremos hacer y luchamos contra esas cosas, pastor, así que no es sencillo hacer la voluntad de Dios. En esta semana hablamos de la lucha que tenemos contra nuestros deseos, amén. Y vimos en este tema que si dejamos que esos deseos gobiernen nuestra vida, va a haber caos e insatisfacción y consecuencias. Pero vimos también que si nos dedicamos a ponerle freno a esos deseos y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a controlar esos deseos, vamos a encontrar paz y satisfacción en la vida. Al preguntarnos o al decir en esta mañana, buscar hacer la voluntad de Dios en cada cosa que hacemos, ese debe ser nuestra prioridad de cada día, hermano. Si usted y yo no buscamos hacer la voluntad de Dios hoy, las cosas van a salir mal. Si usted y yo no tenemos como meta en este día que Dios haga su voluntad en nosotros, no va a haber un bienestar a nuestra alma. Todo lo contrario, vamos a cosechar y vamos a traer perjuicio a nuestra alma. Lo que pasa o lo que sucede con nosotros es que como no vemos las consecuencias de hoy para hoy, como no vemos el resultado negativo que trae ir en contra de la voluntad de Dios, no lo vemos en el mismo instante, nos confiamos. Creemos estar en control de las cosas y que todas nuestras decisiones están bien y que como todo está bien, Dios nos está respaldando. Pero cuando vienen las consecuencias y cuando viene el resultado de nuestro vivir lejano de Dios y de su voluntad, ahí pues sí nos quejamos. Buscar hacer siempre la voluntad de Dios en cada cosa que hacemos es aprender a vivir verdaderamente por fe. En esta semana, un vecino que regularmente veo me preguntaba, pastor, tengo un problema, me dice. La semana pasada votaron a una compañera de trabajo y simplemente así la votaron. Y entonces él me decía, a mí me da miedo que me pase lo mismo. Pero él me decía, ¿tener yo miedo es no tener fe? Y entonces yo le decía, bueno, hay muchos espacios en la vida donde tenemos miedo, donde hay temores, y no necesariamente quiere decir que no tenemos fe. Lo que tú necesitas entender, y fue lo que le dije, fue que sea que te voten o no te voten, tú estás confiando en lo que Dios está haciendo, y ahí estamos actuando en fe. Si no te votan, pues bien, Dios quería que estés en ese trabajo, y tú confías en lo que Dios está haciendo. Pero si te votan, tu fe no debe menguar, sino que debes confiar que si te votaron es porque Dios tiene algo mejor para ti, aunque ahorita la situación de trabajo esté difícil y todo esté duro. Y él me decía, gracias pastor, no es fácil. Y yo le dije, bueno, no es fácil, pero esa es la vida de fe que nosotros tenemos que aprender a vivir. De eso se trata, vivir por medio de la fe. ¿Por qué tocó esto? Porque nosotros queremos vivir en la voluntad de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Usted quiere vivir en la voluntad de Dios? Levánteme su mano. Yo quiero vivir en la voluntad. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios en este mundo no es fácil. Hacer la voluntad de Dios en este mundo requiere valentía, porque es ir todo el tiempo, todo el momento contra la corriente.
No va a ser fácil hacer la voluntad de Dios en la casa. Cuando mi marido no me apoya, cuando mi esposa no me apoya, cuando mis hijos se rebelan. No es fácil hacer la voluntad de Dios dentro de nuestro propio hogar. No es fácil hacer la voluntad en el trabajo, donde hay un montón de personas que van a buscar su propio beneficio y no están pensando en mí, solo están pensando en ellos. Así que no va a ser fácil buscar la voluntad de Dios en el trabajo, donde yo tengo que actuar correctamente cuando todos los demás actúan mal. Y a ellos les está permitido actuar mal y a mí no me está permitido. La voluntad de Dios no es el camino fácil, debo decirlo, pero es el mejor camino. Amén. Así que está en nosotros la decisión de lo que realmente queremos hacer para nuestro estilo de vida. Hacer la voluntad de Dios no siempre tampoco obtenemos las respuestas que esperamos. Pero para bien de nuestra alma, deberíamos aprender a vivir por la voluntad de Dios. ¿Saben qué, hermano? No hay como saber que lo que estamos haciendo, que las decisiones que estamos tomando, que al levantarnos cada día estamos enfocados en hacer la voluntad de Dios. No hay nada mejor que esto en la vida. Y tú puedes estar en el mejor lugar y puedes tener todas las comodidades y puedes tener de sobra todo lo material, que si no estás haciendo la voluntad de Dios, la vas a pasar miserable. Pero si tú estás haciendo la voluntad de Dios, puedes estar en el lugar más hostil, en la situación más difícil, en la soledad más profunda, que si estás haciendo la voluntad de Dios, hay paz en tu corazón. Y este debe ser nuestro vivir como creyentes. En su momento, Dios nos dará la confirmación de lo que Él está haciendo. Amén. Y esa es vivir por fe. Para hacer la voluntad de Dios hay que vivir por fe. Al pensar en la voluntad de Dios, inevitablemente también tenemos que pensar en la lucha que como creyentes tenemos para asegurarnos de estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué dices eso, pastor? Bueno, porque puede llegar a ser verdaderamente confuso en ocasiones. Hay momentos donde la voluntad de Dios era evidente. Y yo sabía que esto era lo que tenía que hacer. Pero han habido otros momentos en mi vida donde la voluntad de Dios no está tan clara. Y yo tengo que asegurarme de verdaderamente estar haciendo la voluntad de Dios, a pesar de la confusión que pueda sentir a mi alrededor. No sé si a usted le ha pasado, pero esto es parte del vivir cristiano. Hay momentos donde no estamos realmente seguros si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Hay momentos donde hay duda, hay incertidumbre. La palabra de Dios nos llama a asegurarnos de ello. Porque no necesariamente siempre vamos a estar haciendo la voluntad directa de Dios. Hay muchos momentos donde Dios permite su voluntad. O Dios permite que hagamos nuestra voluntad, para enseñarnos algo, para llevarnos a una situación que teníamos que aprender en nuestra madurez espiritual. Pero no es la voluntad directa de Dios, es la voluntad que Dios permite para el hombre. Y en esto hay una diferencia muy grande. Cuando sé que es la voluntad directa de Dios, cuando sé que es algo que Dios está permitiendo para mí. No es sencilla esta parte, pero se supone que en nuestro caminar cristiano de cada día, se supone que en mantener nuestra relación cercana a Dios día tras día, usted y yo vamos a poder ir estableciendo: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O es que Dios me está permitiendo hacer esto porque en su voluntad quiere mostrarme algo que aún no he aprendido? En realidad hay momentos en que no es tan sencillo. Y en un ejemplo bíblico, la palabra de Dios nos habla en el libro de Éxodo capítulo 33, verso 15, cómo Moisés tuvo que llegar delante de Dios y pedirle al Señor que confirmara su voluntad en su propia vida. El pueblo de Israel se había apartado de Dios bajo el permiso de Aarón. ¿Para qué? Para hacer un becerro de oro, dice la Escritura.
La situación del pueblo y de Moisés como líder estaba bastante confusa, al punto de que Moisés estaba dudando de contar con la bendición de Dios y con la presencia de Dios en su vida para poder guiar efectivamente al pueblo a la tierra prometida. Y encontramos esta oración que hace Moisés y que está clamando a Dios para pedir la confirmación de su voluntad. Y él dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué está diciendo Moisés? Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Así que si tu voluntad no es que salgamos de aquí, mejor no lo permitas, porque yo no quiero hacer algo que va a ir en contra de tu voluntad. Ahora, esa oración es muy poderosa, hermano. Pero también esa oración requiere un nivel de fe grande. Porque usted no sabe lo que Dios va a permitir cuando oramos de esa manera. ¿Usted se atrevería a orarle a Dios de esta forma? Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En esta semana hablaba con una hermana de la iglesia que me preguntó que cómo nosotros veníamos aquí a Panamá y cómo fue el proceso. Y yo le compartí a ella que nosotros estuvimos orando 2 años. Y no estoy mintiendo, y Carolina no me deja mentir. Estuvimos orando 2 años antes de que Dios nos confirmara que teníamos que venir aquí a Panamá. ¿Por qué? Porque no es una situación de que yo decidí, voy a irme para Panamá y listo. No. Yo estaba allá en Costa Rica pastoreando en la iglesia donde nos encontrábamos allá. Y yo sentí de Dios en el año 2008 que ya mi tiempo en la iglesia había terminado, en la iglesia donde estaba en Costa Rica. Y empezamos a orar porque yo tenía 2 opciones: abrir una nueva iglesia en Costa Rica, empezar de cero con una nueva misión en Costa Rica, o venir aquí a Panamá, donde mi papá estaba aquí, y apoyar a él la misión en Panamá trabajando junto con él. Y debo decirle que esos 2 años yo los pasé bastante miserable. Lo digo así. Y Carolina no me deja mentir. Fueron 2 años muy duros para mí, porque yo sentía que ya no era mi lugar en la iglesia donde estaba, y pedí al Señor, Señor, aclárame tu voluntad, sácame de aquí, si es tu voluntad sacarme de aquí, muéstrame dónde tengo que ir, porque yo no quiero ir a un lugar donde no voy a estar con tu voluntad. Prácticamente algo así como Moisés. Yo quiero estar seguro de hacer tu voluntad. Y les digo esto, hermanos, repito, el cristiano tiene que vivir en compromiso a hacer la voluntad de Dios. Y esto para cada decisión de nuestras vidas, llámese estudios, trabajo, familia. Yo debería contar con la bendición de Dios en cada decisión que tomo, por más pequeña que nos parezca. Y recuerdo que en ese tiempo oramos. 2008 pasó, no pasó nada. 2009 pasó, no pasó nada. Empezamos el 2010 y ya yo estaba sintiéndome incómodo. Un poquito ahí para ponerlos en contexto. En diciembre del 2009 yo me reuní con mi papá. Él fue a Costa Rica porque había un congreso allá de pastores. Y estuvimos varios días conversando y yo le dije, papi, quiero ir a Panamá para ver qué es lo que Dios quiere hacer. O sea, en marzo es mi cumpleaños, así que voy a ir, tengo planificado ir en marzo y estar ahí con ustedes y ver qué Dios quiere, si es la voluntad de Dios que yo vaya allá a Panamá, o si Dios va a confirmar eso en cuanto a nuestro deseo de ir a Costa Rica, a abrir una nueva misión en Costa Rica. Y él me dijo, bueno, está bien, vamos a orar por eso. Mi papá tenía que ir a los Estados Unidos, se fue a principios de enero, él estaba ya aquí en Panamá, se fue a principios de enero, estuvieron creo que 22 días, un mes en los Estados Unidos, algo así, regresaron de los Estados Unidos, a finales de enero, papi vino acá, empezó a trabajar de nuevo con la iglesia en ese tiempo, y el 11 de febrero mi papá muere.
El 11 de febrero papi muere. Y recuerdo como que fuera hoy. Yo estaba en la iglesia allá en Costa Rica, se nos habían metido a robar. Y una hermana de la iglesia me llama: pastor, se metieron a robar. Yo vivía a 40 minutos de la iglesia. Pastor, se metieron a robar, nos avisaron los vecinos, así que si usted puede ir a ver qué fue lo que pasó. Y realmente pues no se robaron nada, quebraron unas celosías, bueno, ahorita no recuerdo el término acá en Panamá, pero quebraron uno de los vidrios, pero al final no se robaron nada. Y estábamos tratando de reparar eso y yo estoy así no estaba subido ni en una escalera. Estaba subido en un montón de cajas. Cuando me llama mi mamá, yo atiendo el teléfono y digo, aló. Y mami estaba en Costa Rica, ya no estaba aquí en Panamá, estaba en Costa Rica. Sí, mami, ¿qué pasó? Ronald, ¿dónde estás? Y ya veo un poco la trama, ¿no? Ronald, ¿dónde estás? ¿Por qué, mami? ¿Qué pasó? No, es que tengo que decirle algo, pero es muy difícil. Y ella no quería decirme, ¿no? Pero mami, diga, ¿qué pasa? ¿Fueron mis hermanas o papi? ¿Qué pasó? Dígame. Y ella me dice: Ronald, su papá murió. En ese momento, yo debo decirlo con toda franqueza, lógicamente fue un impacto tremendo para mí. Pero en ese momento vino la respuesta de Dios y me dijo: Ronald, tú tienes que ir a Panamá. Y alguien podría decir, en ese momento es un momento difícil, durísimo, porque si algo yo le tenía miedo en la vida era a ver a papi muerto. Yo siempre decía, yo prefiero morirme yo primero antes de que papi se muera. Y papi muere ese momento y lo que yo recibo es la respuesta de Dios: tienes que ir a Panamá. Así, clarito. Después de orar por 2 años, en ese momento viene la respuesta de Dios: tienes que ir a Panamá. Y yo dije, bueno, Señor, si eso es lo que tú quieres, eso es lo que vamos a hacer. Y aquí vamos a cumplir 13 años de estar aquí ya, en Panamá. No porque yo decidí un día y me levanté un día, sería bonito ir a Panamá, ¿no? Vámonos para Panamá. No, porque estaba buscando la voluntad de Dios, estaba pidiendo a Dios que me revelara su voluntad. Y después de 2 años de oración, esa fue su voluntad. A pesar de que no fue como yo quería, a pesar de que no fue como yo esperaba, y podría decir que ha sido el momento más duro de mi vida. Así que Dios me reveló su voluntad en el momento más duro de mi vida. Una vez que las cosas se fueron ajustando, pues empezamos a hacer planes, ¿no? Pasó el funeral y Dios fue confirmando las cosas. Yo recuerdo que, perdonen que me extienda un poco, pero es importante para mí contarles estos detalles. Papi murió un jueves. Ese mismo jueves nos vinimos acá a Panamá, llegamos y era jueves antes de los carnavales. Ustedes se imaginan eso, cómo está Panamá. Jueves antes de los carnavales. Llegamos aquí a las 9 de la noche a Tocumen, a llegar a ver a mis hermanas que estaban solas porque mi mamá estaba conmigo en Costa Rica. Llegamos para acá. Al siguiente día levantarnos a las 5 de la mañana para ir a la DIJ y ver qué había pasado, porque no sabíamos absolutamente nada. El carro estaba ya en la DIJ y papi estaba en la morgue. Yo tuve que andar para arriba y para abajo subiendo escaleras ese día. A las 11 de la mañana tuve que estar ahí en la morgue para reconocer el cuerpo, pero todo estaba confuso porque yo recuerdo que estuve en la morgue ahí esperando que den el cuerpo y dicen un nombre que nada que ver con el de mi papá. Yo entré y al final de cuentas era mi papá, pero el nombre que dijeron no tenía relación. Y empezar a hacer carreras porque teníamos que sacar a mi papá de Panamá antes de que empezaran los carnavales, porque si no eso iba a ser trágico. Bueno, Dios ayudó en todo, se movieron las cosas, tuvimos un servicio con los hermanos, que en ese tiempo estaba tal vez hermano María, hermano Freddy y hermana Olga, que recuerdo, de la iglesia en ese tiempo, ellos 3. Y hicimos un servicio en la tarde para que los hermanos se despidieran de mi papá. Y en ese momento, el sábado a las 4 de la mañana, estábamos otra vez saliendo para Costa Rica.
Llegamos a Costa Rica. La primera persona que yo veo después de bajarme al aeropuerto fue el hermano Ricardo. Estuvo con nosotros hace 15 días. ¿Y saben qué fue lo primero que me dijo el hermano Ricardo? Después de que lloré en sus hombros como por 5 minutos. Lo primero que él me dijo: Ronald, ¿ya tú sabes lo que tienes que hacer? Yo le dije: sí, ya sé. Yo no he hablado con el hermano Ricardo. Él no había hablado conmigo tampoco. Y él me dijo: ¿ya tú sabes lo que tienes que hacer? Y yo dije: sí, yo sé lo que tengo que hacer. Pasó el funeral, pasó una semana y llamó el jefe de mi papá y me dijo: Ronald, quiero hablar contigo porque estamos considerando que la mejor persona para ir a Panamá eres tú, para que pueda continuar el trabajo de centro de vida que tu papá empezó. Entonces, Dios fue confirmando las cosas, pero porque habíamos orado para que el Señor hiciera su voluntad. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Y quiero que me entiendan en la parte que es importante para nosotros en esta mañana. Si no nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, nuestra vida no tiene sentido. Y la mayoría de las veces en este mundo, y lo dije antes, hacer la voluntad de Dios es ir contra la corriente, es comprarse un problema, es tener que ser valiente, porque no va a ser fácil hacer la voluntad de Dios en este mundo. ¿Ustedes creen que para nosotros ha sido fácil estos últimos 13 años aquí en Panamá? Dios nos ha bendecido, hemos visto personas conocer a Jesús, hemos visto personas discipularse, hemos visto personas crecer en el Señor, y Dios ha bendecido la misión y la iglesia, porque aún estamos aquí a pesar de casi 13 años, pero no ha sido fácil. Y yo se los he dicho en otras oportunidades y lo he predicado y se los he dicho varias veces: he querido irme de Panamá. En el 2018 estuve cerca de irme, prácticamente ya teníamos todo listo para irnos y Dios no lo permitió. Pero ¿por qué digo esto? ¿Saben por qué yo no me he ido de Panamá? Aunque he querido. ¿Saben por qué? Porque Dios no me ha dejado. Porque en su voluntad me dice: Ronald, todavía no es el tiempo. Ahora, yo no sé si el Señor va a querer que yo me quede aquí hasta que Él venga o hasta que me muera. No lo sé. Pero en el momento estoy aquí, estoy trabajando porque sé y estoy seguro que estoy haciendo su voluntad en este momento. Ahora, no me malentiendan, ahorita no me quiero ir. ¿Verdad? No me malentiendan, no me quiero ir. Estoy contento con la iglesia, estoy contento con lo que Dios está haciendo. Creo que pudiéramos hacer más, sí. No estoy conforme, sí. Pero me siento contento con lo que Dios está haciendo ahorita. Así que ahorita lo quiero ir. ¿Verdad? Pero no es un camino fácil hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender a vivir para hacer la voluntad de Dios. Hay 5 cosas que necesitamos hacer que son voluntad de Dios, y es la clave para nuestro caminar diario. Primero, es la voluntad de Dios que seamos salvos. Es la voluntad de Dios que tú seas salvo. Es la voluntad de Dios que yo fuera salvo. Gracias a Dios porque me alcanzó en su voluntad y soy salvo. Pero si tú todavía no tienes a Jesús en tu vida, debo decirte que la voluntad de Dios es que tú seas salvo, porque nuestro Dios envió a Jesús para que tú seas salvo. Número 2, es la voluntad de Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Bueno, que Dios quiere que usted y yo siempre caminemos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se llena uno del Espíritu Santo? A través de lo espiritual. A través de estudiar la Biblia nos llenamos del Espíritu Santo. A través de orar nos llenamos del Espíritu Santo. A través de ayudar a nuestros hermanos y dejar que los hermanos nos ayuden, nos llenamos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que también cantando himnos
salmos y cánticos espirituales, nos llenamos del Espíritu Santo. A través de compartir el mensaje con otros, nos llenamos del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios que usted sea un creyente lleno del Espíritu Santo. No vacío, lleno. No que el Espíritu Santo se sale, no, sino que el Espíritu Santo gobierne su vida, porque Él está ahí en su corazón si usted le entregó su vida a Cristo, pero Él necesita gobernar en su vida y no sus deseos carnales. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos santificados. La voluntad de Dios es que usted luche por ser santo. Luche por andar en santidad. Luche por hacer lo que a Dios le agrade y le complace. Número 4, es la voluntad de Dios que seamos sumisos a Él. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que seamos obedientes a ciegas a Él. Que nos sometamos a su liderazgo en nuestra vida permanentemente. Y número 5, es la voluntad de Dios que suframos. Tal vez esta no te guste, pero el creyente en el mundo, ¿cómo nos habló el hermano Ricardo? El creyente en el mundo va a ser aborrecido. Así que es la voluntad de Dios que suframos. Si usted ve un creyente que todo le va bien siempre y que todo es bendición, ese no es de los nuestros. Ese no es cierto. Porque es la voluntad de Dios que seamos sufridos. Así como Él sufrió, vamos a sufrir también. Y no va a ser fácil el cambio. Si estas cosas están en nuestra vida y son una realidad evidente en nosotros, sin engañarnos, podríamos decir que estamos haciendo su voluntad. Soy salvo, soy lleno del Espíritu Santo, estoy buscando la santidad diariamente, soy sumiso al Señor y estoy sufriendo por su causa. Soy una persona que está encaminada en hacer la voluntad de Dios definitivamente. Pero necesitamos a empezar a buscar a estar viviendo de esta manera. ¿Cómo? Antes de dar cualquier paso, asegurarme que estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque Dios me va a decir si Él me está respaldando o si no está respaldando lo que quiero hacer. Si contamos con su bendición y su presencia, ¿qué más necesitamos? Hacer la voluntad de Dios es lo que nuestra alma necesita. Es lo que tu alma necesita. Hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver qué dice Colosenses en esta mañana. Nos dice la escritura así en Colosenses 1:9. Léalo conmigo fuertemente. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Reitero: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amado Señor, dirige este tiempo, habla a cada corazón y que sea nuestra meta salir de aquí con la convicción de hacer siempre tu santa voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera cosa, ¿qué quiere el Señor que hagamos? Bueno, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Dígalo conmigo: ser llenos del conocimiento de su voluntad. No los oí. Ser llenos del conocimiento de su voluntad. Ok. ¿Alguien ha escuchado de la inteligencia artificial? Sí. Levánteme la mano si ha escuchado esto, a ver. ¿Cuántos han escuchado? Ok, está de moda, sí, así como dice Marcial, está de moda, ¿no? En el último par de meses, el mundo está de cabeza. ¿Por qué? Por el lanzamiento de la inteligencia artificial. Las diferentes plataformas y aplicaciones que las están usando, hoy en día está eso revolucionado, ¿no? Tienen a nuestro mundo patas para arriba, podemos decir así. Al punto de que algunos ya se preguntan qué tan sano es esto, ¿no?
¿Qué tan bueno será esto de la inteligencia artificial? ¿Y hasta dónde nos puede llevar? Ya se habla, por ejemplo, de muchas profesiones que quedarán obsoletas, no en los próximos años, en los próximos meses. Muchas profesiones que van a quedar obsoletas. ¿Sabe qué? Ya los cantantes están preocupados. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que pueden a través de la inteligencia artificial se pueden hacer artistas artificiales y pueden tener más fama que los que existen. Así que ya están preocupados. La gente en el cine está preocupada porque ya con la inteligencia artificial se puede lograr hacer actores sin necesidad de contratarlos. Y que sean prácticamente igual a como ha sido el cine al día de hoy, o mucho mejor. Así que ya hay diferentes espacios en nuestro mundo donde hay preocupación en el ambiente. Y de hecho, una de las personas que estaba trabajando en Google, que era, por decir así, uno de los creadores del uso de la inteligencia artificial, renunció a Google y dijo: yo no voy a seguir porque esto está demasiado peligroso y les recomiendo parar la inteligencia artificial porque no sabemos a dónde nos va a llevar. Ahora les pregunto, ¿han usado ustedes algún medio de inteligencia artificial en estos días? Ni quiero. Yo lo he usado. Y debo decir que sorprende. Sorprende. Para ponerles un ejemplo, usted no sabe inglés, pero usted sabe describir realmente lo que usted quiere, y usted pudiera solo con entrar a una página online y a lo que se llama el chat GTP u otros tipos, y usted puede configurar el chat GTP para que sea su profesor de inglés, y usted puede hablar e interactuar con él, y él hasta corregirle y enseñarle a hablar inglés sin necesidad de usted pagar una clase de inglés. Y usted puede aprender inglés así. Y él te va a corregir y te va a decir qué tienes que decir, qué no tienes que decir y cómo hacerlo, y aprendes a hablar en inglés. ¿Por qué pongo este ejemplo en esta mañana? Sin duda, como todo en este mundo, se puede usar para bien y se puede usar para mal. Ya hay mucha gente que lo está usando para mal, ¿verdad? La gente fácilmente dice: tengo que hacer un trabajo y le voy a pedir al chat GTP que me haga el trabajo, y nada más copy paste y se acabó, se hizo el trabajo, porque es profesional esto. Y no estamos hablando de pregúntale a Google, eso ya pasó de moda. Es más, ahora dice mucha gente ya no usa Google, están usando los medios de inteligencia artificial porque son todavía más veraces y más realistas en los términos que se entregan. Entonces esto definitivamente puede cambiar nuestro mundo. Yo, desde mi punto de vista como pastor y como creyente, digo, bueno, una señal más de que Cristo está cerca, que nuestro Señor está pronto en venir. Y sé que este mundo va a usar esta tecnología para mal, así que no hay ni de qué sorprenderse, porque lo van a usar para mal. Pero quiero decirle algo en esta mañana que es más importante para mí que la inteligencia artificial. Y es que usted entienda que en la vida del creyente siempre hemos tenido acceso a la inteligencia espiritual divina. Usted y yo, sin necesitar ningún medio tecnológico, solo con entregar nuestro corazón a Jesús, contamos con la inteligencia espiritual divina. Para cada instante en nuestras vidas, para cada momento. El conocimiento de Dios y de su voluntad ha estado a nuestro alcance siempre, a través de la palabra de Dios. Usted no necesita un teléfono ni una computadora. ¿Sabe qué es lo único que necesita? Estudiar la palabra de Dios. Y con eso usted tiene acceso a la inteligencia espiritual divina. Un acceso completo, sin costo. Para que tenga acceso a conocer y a vivir en toda la voluntad de Dios.
para ver qué es lo que concuerda con la voluntad de Dios y qué es lo que está entrando en conflicto con ella. Ahora, cuando estudiamos la Biblia y la palabra de Dios nos dice que lo que estamos haciendo está en conflicto con la palabra de Dios, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sabe qué hacemos? La cerramos y la ignoramos, porque no me gustó lo que Dios tenía que decir. Y ese es nuestro talón de Aquiles. Ese es nuestro problema, porque estamos otra vez como los fariseos, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Lamentablemente muchos hoy, así como la inteligencia artificial, no la conocen o no la están utilizando con el potencial que tiene. Pero también nosotros como creyentes seguimos desperdiciando nuestro tiempo y nuestras vidas cuando en Dios está todo lo que usted y yo necesitamos. Cuando en Dios está todo lo que nuestra alma realmente necesita. Estas cosas del mundo pueden sorprender, inteligencia artificial, se habló un tiempo de lo de multiverso, pero todas estas filosofías huecas del hombre no se comparan nunca con la sabiduría y el conocimiento de la voluntad de Dios. En nuestro texto el apóstol Pablo le dice así a los colosenses, verso 10, vaya conmigo a la Biblia, por lo cual también dice nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice Pablo, y esta es la parte que quiero que note, dice, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Y qué está diciendo ahí? Inteligencia, no artificial, no, inteligencia espiritual. Ahora, si usted se va palabras antes, dice Pablo, también nosotros, desde el día que lo oímos, dice, no cesamos de rogar por vosotros. Ahora, ¿creen que los hermanos de Colosenses o de Colosas iban a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios solo porque Pablo y otros hermanos estaban orando por ellos? No. Y pidiendo al Señor por ellos. ¿Por eso ellos fueron llenos del conocimiento y la voluntad de Dios? No. La respuesta es no. ¿Por qué no, pastor? Yo pensé que por la oración. No. Él dice, desde el día en que oímos. Yo creo en el poder de Dios y el poder de la oración. Amén. Amén. Creo en el poder de la oración. He visto el poder que la oración tiene. Pero una gran parte importante del orar lleva implícito acción. ¿Por qué está orando Pablo? ¿Sabe por qué está orando Pablo? Por lo que él había oído de los colosenses. Pablo está orando por lo que él había oído de estos hermanos en Colosas. Ahora, aquí vamos a la pregunta. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo había oído de los colosenses? Y le dejo de tarea en su casa que se lea el resto del capítulo 1. Pero yo les voy a dar por qué el apóstol Pablo estaba orando por ellos y qué era lo que él había oído. Según lo que dice la parte anterior, los versículos del 1 al 8, los hermanos en Colosas tenían un verdadero amor unos por otros. Ellos se amaban de verdad. Los hermanos en Colosas eran estudiosos de la palabra de Dios. Los hermanos en Colosas estaban dando fruto y creciendo como resultado de conocer la palabra de Dios. Y lo que habían aprendido lo estaban viviendo. Así que la oración de Pablo era que ellos continuaran así y que Dios les guiara mucho más. Amén. Amén. Él dice, por eso, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿nosotros estamos llenos de Él? Esa es la pregunta. ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿Conocemos a Dios para vivir de acuerdo a su voluntad? Es una meta
para mí en mi vida conocer más de Dios para asegurarme de estar haciendo su voluntad. La mayoría de los creyentes hoy ni saben buscar en la Biblia. La mayoría de los creyentes hoy no quieren orar. La mayoría de los creyentes hoy no quieren estudiar la Biblia. Y yo como pastor puedo estar orando por usted, pidiendo que el Señor le revele su voluntad y que tenga conocimiento de su voluntad, pero si usted no pone de su parte, ¿de qué vale que yo esté orando? Porque yo oro por ustedes. Pero si usted no me ayuda, ¿qué puedo hacer yo? Yo voy a seguir orando, no voy a dejar de orar. Pero si usted no contribuye al proceso, Dios dirá: Ronald, sigue orando, pero es que este hermano no quiere cambiar. Ronald, es que este hermano no quiere hacer el cuaderno espiritual. Es que este hermano se revela a querer tomar decisiones. Es que este hermano no se involucra para servir. Y yo no voy a dejar de orar por ustedes, así como lo hacía Pablo. Pero también cada uno de nosotros tiene que poner de su parte. Y Dios va a actuar en nosotros. Asegurarnos si estamos llenos de Él y hacer su voluntad es una prioridad para nosotros. ¿Sabe qué? La única manera de alcanzar esa llenura es buscándola. Si usted tiene hambre, ¿qué hace? Si usted tiene hambre, come, ¿no? Y como lo dije la semana pasada, comemos más de lo que deberíamos, ¿cierto? Comemos más de lo que deberíamos. Pero si usted tiene hambre, busca. Ahora, y este es un detalle importante, ¿siento yo hambre de Dios? Y cuando lo siento, ¿qué hago? Ahora, es un grave problema no sentir hambre de Dios. Y si no siento hambre de Dios, ahí hay algo que debe ser examinado en nuestros corazones. Porque lo habitual es que yo tenga hambre. Yo he pasado momentos en mi vida donde quizás mi relación con Dios no era la mejor en ese instante. ¿Y sabe cómo yo me daba cuenta que tenía hambre de Él? Porque cada vez Dios me regañaba más. Y su regaño para mí era una muestra de que yo tenía hambre. Y que tenía que arreglar esa situación. Pero si yo no siento hambre y no está pasando nada en mi vida y vivo ahí como cristiano, nunca oro, nunca leo la Biblia, o a veces lo hago y a veces no lo hago, y no siento que nadie me regaña, preocúpese, ¿ok? Preocúpese. Porque Dios al hijo que ama, dice la Escritura, lo disciplina. Dios al hijo que ama lo regaña. Dios al hijo que ama le hace ver su voluntad. Así que no me diga a mí que usted está bien y todo está bien, aunque usted no sea un creyente verdadero entregado al Señor Jesús, porque nada está bien en su vida si esto está pasando. Necesitamos aprender a pagar el precio que se requiere para alcanzar a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos que empezar a hacer? ¿Sabe qué tenemos que empezar a hacer? Descuidarnos de la carne. Dígalo conmigo, debo descuidarme de la carne. Dígalo otra vez. Debo descuidarme de la carne. Dígaselo a su vecino, necesitas descuidarte de la carne. ¿Por qué necesitamos descuidarnos de la carne? Porque siempre estamos pendientes de esta carne. Lo vimos la semana pasada. Nuestra prioridad siempre es el cuerpo. Comer, vestir, vernos bien, tener todo lo que queremos. Siempre todo se enfoca en el cuerpo. Y si yo quiero hacer la voluntad de Dios, necesito descuidarme de la carne para ocuparme y dedicar el tiempo, mis energías, mis fuerzas, mi pasión en lo espiritual.
en conocer la voluntad de Dios, en adquirir esa sabiduría e inteligencia espiritual que Dios da a su alcance para mí y para usted. Empecemos a descuidarnos de la carne para ocuparnos en lo espiritual. Yo creo que ya le hemos dado mucha ocupación a la carne. No le hace daño que nos desocupemos un poquito. ¿Estamos de acuerdo? Amén. En Centro de Vida necesitamos anhelar y buscar cada día estar llenos del conocimiento de su voluntad, porque esto nos permite estar en paz con Dios y nos permite ser usados por Dios en la vida de otros. Repito, esto es lo que nuestra alma necesita. Y lo digo con toda propiedad en esta mañana. No necesitamos más dinero. No necesitamos más cosas. No necesitamos más de lo material. Necesitamos más conocer a Dios y su voluntad. Eso sí. Necesitamos más de su voluntad. Necesitamos conocerle más. Esto es realmente importante. Así que si usted está afanado porque la billetera está vacía, empiece a hacer la voluntad de Dios y enfóquese en eso. Deje de estarse preocupando por la billetera vacía. No le estoy diciendo no trabaje, no. Le estoy diciendo no se preocupe por la billetera vacía, pero sí hay que trabajar, ¿no? Hay que esforzarse. Pero hay que poner prioridades en nuestras vidas. Y a veces toda nuestra vida resulta en tener más dinero, tener más cosas, tener más de lo material, estar mejor. Y eso no es la voluntad de Dios. Está lejos de la voluntad de Dios. Esto es importante para ti, hermano. Es importante para ti. Amén. Tiene que serlo. Tiene que serlo. Segunda cosa, tenemos que vivir con dignidad. ¿Cuánto vale la dignidad de una persona? ¿Tendrá precio la dignidad de una persona? Yo diría que no. Para mí la dignidad de una persona no tiene precio. Pero para muchos, y en especial para los políticos, su dignidad sí tiene un precio. Tiene un precio para muchos. Y el 99% de los políticos, todo se va por intereses. Por su anhelo de tener más dinero, por su anhelo de tener poder, sin importar cómo. Pero la dignidad es el valor que cada persona tiene. La dignidad es la imagen ante los demás, es su imagen ante los demás. La dignidad es ese concepto de responsabilidad y seriedad. El hecho de que su palabra valga. Es algo que toda persona tiene hasta que se demuestra que lo contrario. Estamos entrando en un año político y todo lo que yo veo en las noticias es cero dignidad. Todo lo que se ve para el próximo año va a ser triste para Panamá. No se ve nada positivo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Meternos a un partido político para arreglar las cosas? No. Ahí meternos en negocios para ver si nos ayudan a nosotros, aunque a los demás no los ayuden. Eso es lo que hay que hacer. Hermano, lo que hay que hacer es orar por Panamá y que Dios ponga en mayo del 2024 a la persona que en su voluntad, aunque no sea lo mejor para Panamá, porque no creo que venga alguien bueno, pero que en su voluntad Dios ponga a la persona que Panamá merece, porque no sé si necesita. No sé si en este tiempo podemos tener los políticos que necesitamos. En realidad no creo que haya eso. No creo en la política, debo decirlo así. Pero nosotros como Centro de Vida vamos a orar por Panamá. Y vamos a orar para que la persona que llegue sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Él tiene el futuro de Panamá en sus manos. Así que no importa si es un ladrón, no importa si es
lo que sea, ¿verdad? No quiero entrar en ese tema. Pero Dios va a dar a Panamá lo que se merece o lo que se necesita, no sé. Pero va a llegar alguien y que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero quiero poner esto como ejemplo, hermanos, porque Pablo le dice a los colosenses que conocer y hacer la voluntad de Dios nos hace andar dignos. Nos hace ser dignos y nos hace agradar al Señor. En el verso 10, la parte B dice, o la parte A, perdón, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dice la primera parte. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Hablando como hijos de Dios, hermanos, por el mal testimonio de muchos, nuestra dignidad como creyentes siempre es manchada. Y esto aumenta día tras día. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que tenemos que esforzarnos más. Tenemos que esforzarnos más para dar una credibilidad a nuestro mensaje. Tenemos que esforzarnos más a la hora de llevar el mensaje de Jesús. Que las personas puedan creer en nuestras palabras en medio de estos tiempos difíciles. Porque no estamos aquí para ser una iglesia más. No estamos aquí para traer una creencia religiosa más. No estamos aquí para tratar de alcanzar adeptos para una secta más. Estamos aquí para que la persona conozca la voluntad de Dios y la viva. Para eso estamos aquí. Para eso existe el centro de vida. Y si ya de por sí tenemos mucho trabajo con lo que pasa allá afuera, con tantas iglesias falsas y pastores falsos y profetas falsos, hay mucho que hacer aquí en Centro de Vida. Porque también algunas de nuestras actitudes no contribuyen a lo que la palabra de Dios dice. Y eso sí es nuestra culpa, ¿cierto? Amén. Eso sí es un problema nuestro. Y en eso es lo que tenemos que enfocarnos. La voluntad de Dios tiene mucho que ver con hacer lo correcto. Todo, por decirlo así. Lo correcto no ante los hombres, pero sí delante de Dios. Dios nos llama a buscar hacer lo correcto siempre, porque es realmente vivir como uno que es digno de Jesús, uno que busca verdaderamente agradarle en todo. Le pregunto, ¿cómo está nuestra dignidad personal ante otros? ¿Las personas pueden tener credibilidad en nuestras palabras? ¿Las personas pueden tener credibilidad en lo que vivimos, en lo que decimos ser, como miembros del centro de vida? ¿Cómo está nuestra dignidad como iglesia? ¿Qué dirán nosotros cuando decimos yo soy de centro de vida? ¿Qué dirá la persona? ¿Esos son verdaderos creyentes? ¿O dirá estos de centro de vida aquí? ¿Qué pensarán las personas de nosotros? Yo quiero creer como pastor que tenemos una buena credibilidad como iglesia. Pero tenemos que cuidar esa credibilidad en la vida de cada uno de los que pertenecemos al centro de vida. Y esto es importantísimo, hermano, porque eso depende de nuestra efectividad en la misión. Si no creen en nuestro mensaje, ¿cómo vamos a servir, evangelizar y discipular? Nada más piensen en esto. Si yo en el barrio tengo una mala imagen, si yo en mi familia tengo una mala imagen, ¿cómo van a creer que es importante servir, evangelizar y discipular? ¿Cómo van a creer que en verdad Centro de Vida es una iglesia del Señor Jesucristo? Y ahí entramos todos. Por eso es necesario que nuestra meta sea vivir como dignos del Evangelio de Cristo. Esto no tiene que verse en algunos, tiene que verse en todos los que somos parte del Centro de Vida, porque somos una unidad. Y si uno de nosotros falla en su dignidad, pues todos seremos juzgados con la misma medida, aunque esto sea injusto. Porque así es. Así es como el mundo ve las cosas. Y para terminar, llevando fruto y creciendo en él. Hermanos, ¿es la voluntad de Dios que llevemos fruto?
¿Es la voluntad de Dios que crezcamos? Amén. Claro que sí. El apóstol Pablo decía en la segunda parte del versículo 10, dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando hablamos de fruto, ¿de qué hablamos? No hablamos de ser un buen cristiano cuando hablamos de frutos. No estoy hablando de cuántos libros me sé de la Biblia, no. No estoy hablando de cuántos años tengo en la iglesia, tampoco. Cuando hablamos de frutos, hablamos de discípulos nuevos, almas nuevas, nuevos líderes, nuevos centros de acción, nuevos clubes infantiles, nuevas tropas de Inquino. Eso es fruto. Y es lo que debemos producir. Un discípulo, ¿qué produce? Discípulos. Si yo soy discípulo de Cristo, tengo que producir otros discípulos de Cristo. Juan 15:8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, dice, mucho fruto, y seáis así mis discípulos. De igual manera, la voluntad de Dios que crezcamos como discípulos suyos. Él quiere ver nuestro desarrollo, Él quiere ver nuestra madurez. No algo que hacemos porque otros lo dicen, sino porque comprendemos que esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos crecer en el Señor Jesús. Llevar fruto y crecer es una confirmación para bien de nuestra alma, de que estamos enfocados y esforzándonos en hacer la voluntad de Dios. Hermanos, Dios no nos deja sin recompensa cuando nos dedicamos a Él, cuando hacemos lo que le complace. Quiero preguntarle para terminar en esta mañana, al mirar atrás, ¿tenemos fruto que nos respalde? Si usted ve atrás de su vida, ¿hay fruto que lo respalde de que usted está haciendo la voluntad de Dios? ¿Hay almas? ¿Hay discípulos? ¿Hay inversión que usted ha hecho en la vida de otras personas? Porque ese es el fruto que se va a medir. El fruto que tengamos atrás de nosotros, respaldando que vivimos una vida para hacer la voluntad de Dios. Nuestra misión y visión consiste en hacer la voluntad de Dios. En Centro de Vida nuestra meta es llevar fruto y crecer. Por lo que necesitamos poner todas nuestras fuerzas y nuestra mente en esta meta espiritual. Es la voluntad de Dios que llevemos fruto y crezcamos. Vamos a estar en pie. Todos puestos en pie. Compartimos nuestro reto en esta mañana. La voluntad de Dios, hermano, es una necesidad urgente en nuestra alma. Esto nos garantiza paz, gozo y verdadera vida. Hay muchos caminos frente a nosotros, pero solo uno lleva a la santa voluntad de Dios. Y esta mañana podemos tomar la decisión de rectificar nuestro camino si es que estamos lejos de su voluntad. Y buscar que nuestra mente y corazón lleven una sola ruta. Hacer que en cada cosa, repito, la voluntad de Dios se cumpla para bien de nuestra vida. Este debe ser nuestro reto. Y amigo y amiga, en esta mañana, la voluntad de Dios para ti es que tú puedas conocerlo. El Señor quiere que tú le conozcas. Pero el Señor no te va a forzar a tomar una decisión. La decisión está en tus manos. La palabra de Dios dice que solo hay dos caminos. Uno que nos lleva en dirección a Dios y otro que nos separa de Él.
Tú necesitas tomar una decisión. Dios te da una oportunidad para hacer su voluntad. No la rechaces.